A continuación, en matemática tendremos construcción de la centena para tercero primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en casa y en clase. Soy Kevin Herrera y en esta oportunidad desarrollaré el tema construcción de la centena para el área de matemática para tercer grado de primaria. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas como habilidad numérica, habilidad espacial y pensamiento lógico. Saludemos a nuestro intérprete de señas, Mauricio Mendoza. Él nos ayudará en la lengua de señas. Bienvenido. Bien, vamos a empezar con algo muy sencillo, pero antes de eso quiero que tengan materiales. Deben tener su lápiz, hojas de papel donde escribir o cuaderno y su material de apoyo, que es el módulo de refuerzo Mis Aprendizajes. Bien, vamos a empezar analizando un poco cómo era la unidad. Yo sé que ustedes se recuerdan muy bien que la unidad podíamos empezar a contar de uno en uno, ¿verdad? Hasta ahí nos permitía. Y contábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, así consecutivamente hasta llegar al número 9. Cuando se llegaba al número 9, teníamos un gran problema. Se nos habían acabado los números, ¿verdad? No teníamos cómo seguir colocando en la unidad. Entonces, supimos cómo se construía la decena, ¿verdad? La decena se construye cuando nosotros quitamos el número 9, colocamos un 0 en la unidad y volvemos a empezar en la decena a partir del número 1. ¿Recuerdan qué número es este? Muy bien, este es el número 10, ¿verdad? El número 10 también se podía contar como unidades, ¿verdad? Después del número 10 seguía el número 11. Podíamos continuar así, cambiando de números de unidad, y seguía el número 12, el número 13, el número 14. ¿Recuerdan eso? Muy bien. ¿Qué pasaba entonces cuando se nos acababan los números en la decena? Podíamos contar de 10 en 10, ¿cierto? Podíamos contar 10, 20, 30 también podíamos contar, si seguíamos cambiando números en la decena, y así secuencialmente hasta que se nos acaben los números, ¿verdad? Entonces, resulta que hay un número mucho más grande para las decenas. El número más grande es el siguiente. El 99, ¿verdad? Con el 99 tenemos la dificultad de que no podemos continuar con la unidad ni con la decena, ¿verdad? Se nos acaban los números. Entonces, utilizando un poco lo que ya habíamos aprendido con la unidad y con la decena, existe la centena. La vamos a representar con una C. ¿Qué creen ustedes que pasa con la centena? ¿Cómo podemos formar nosotros la centena? Bueno, utilizando lo que ya conocemos con la unidad y la decena, quitamos el 9. Y vamos a colocar un 0 en la unidad, como lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Quitamos el 9 en la decena y colocamos un 0 en la decena también. Y ahora, ¿qué imaginan ustedes que va a pasar? Correcto, tenemos que empezar otra vez una cuenta, pero ahora en la centena. Comenzamos por el número 1. ¿Reconocen este número?
Muy bien, este es el número 100. El número 100 nos permite empezar a contar también por unidades, es decir, el 101, 102, 103, 104, cambiando de números en la unidad. Por ejemplo, el 104, ¿verdad? Podemos también cambiar de números en la decena. Por ejemplo, puedo cambiar del 0 al 1, luego puedo cambiar del 1 al 2, puedo cambiar también del 2 al 3 y colocarlo en la decena. Bien, así puedo ir cambiando de números constantemente y empezar a formar las decenas. Puedo formar muchos números, ¿verdad? Y así puedo ir contando también en centenas, cambiando de número en la centena. Puedo cambiar igualmente hasta el 9. Por el momento lo voy a dejar con el número que habíamos empezado, que es el número 100. Perfecto. Ahora, vamos a repasar un poco lo que hemos aprendido. Quiero que cierres tus ojos, yo también los voy a cerrar y vamos a regresar un poco en el tiempo para aprender otra vez lo que estábamos viendo en clase. Bien, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos y repasamos sobre la unidad y su manera de contar, ¿verdad? Que se cuenta de uno en uno. Aprendimos y recordamos cómo se cuentan las decenas o cómo se forman las decenas y que se pueden contar de 10 en 10. Y lo más importante, aprendimos a construir el número 100 que representa la centena y también aprendimos que se puede contar con ese número. Bueno, para repasar, estos números, estas figuras representan la unidad, son cuadros muy pequeños, ¿verdad? Estas tiras representan las decenas. Y estos cuadros que son un poco más grandes van a representar la centena. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden a identificar cómo formar con estos materiales un número. Voy a colocar un número en la pizarra y ustedes deben ayudarme a identificar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el número que está en la centena. Ese número es el número 1. Entonces necesito un cuadro muy grande. Bien. El siguiente número es el número que está en la decena. Muy bien, es el número 1 también. Por lo tanto necesito una tira. Y se recuerdan que los cuadritos, los cuadros pequeños, representan el número de la unidad. ¿Qué número es el que está en la unidad? Muy bien, el número 3. Entonces necesito 3 cuadritos. 1, 2 y 3. Bien, con esas figuras logramos formar el número que está acá. ¿Ustedes conocen este número? ¿Pueden decirme el número que está colocado? Muy bien, es el número 113. Esto nos puede ayudar a mejorar el conteo de los números en las centenas. Bien, ahora que aprendimos esto, tienes un nuevo reto. Puedes ir escribiendo los números de las centenas en tu cuaderno y puedes colocar cosas que tú has visto en los alrededores, por ejemplo, hojas, porque hay muchas hojas en los árboles, cantidades que tengan un número que pueda tener una centena. Por ejemplo, yo puedo decir que un árbol tiene unas 100 hojas, ¿verdad? O que hay un lugar, una playa que, por ejemplo,
tenga unas 120 conchitas de mar. Entonces puedes ir viendo qué cosas hay que puedan contener a una centena. Bien, quiero que compartas también lo aprendido con tu familia. También recuerda que debes lavar las manos con abundante agua y jabón o antibacterial. Recuerda que debes cuidarte y cuando salgas a la calle, utiliza también tu mascarilla. Sigue trabajando en casa y te invito a que sintonices la próxima sesión. Hasta luego. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en casa y en clase. Soy Kevin Herrera y en esta oportunidad desarrollaré el tema construcción de la centena para el área de matemática para tercer grado de primaria. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas como habilidad numérica, habilidad espacial y pensamiento lógico. Saludemos a nuestro intérprete de señas, Mauricio Mendoza. Él nos ayudará en la lengua de señas. Bienvenido. Bien, vamos a empezar con algo muy sencillo, pero antes de eso quiero que tengan materiales. Deben tener su lápiz, hojas de papel donde escribir o cuaderno y su material de apoyo que es el módulo de refuerzo Mis Aprendizajes. Bien, vamos a empezar analizando un poco cómo era la unidad. Yo sé que ustedes se recuerdan muy bien que la unidad podíamos empezar a contar de uno en uno, ¿verdad? Hasta ahí nos permitía. Y contábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, así consecutivamente hasta llegar al número 9. Cuando se llegaba al número 9, teníamos un gran problema. Se nos habían acabado los números, ¿verdad? No teníamos cómo seguir colocando en la unidad. Entonces, supimos cómo se construía la decena, ¿verdad? La decena se construye cuando nosotros quitamos el número 9, colocamos un 0 en la unidad y volvemos a empezar en la decena a partir del número 1. ¿Recuerdan qué número es este? Muy bien, este es el número 10, ¿verdad? El número 10 también se podía contar como unidades, ¿verdad? Después del número 10 seguía el número 11. Podíamos continuar así cambiando de números de unidad y seguía el número 12, el número 13, el número 14. ¿Recuerdan eso? Muy bien. ¿Qué pasaba entonces cuando se nos acababan los números en la decena? Podíamos contar de 10 en 10, ¿cierto? Podíamos contar 10, 20, 30 también podíamos contar si seguíamos cambiando números en la decena y así secuencialmente hasta que se nos acaben los números, ¿verdad? Entonces resulta que hay un número mucho más grande para las decenas. El número más grande es el siguiente. El 99, ¿verdad? Con el 99 tenemos la dificultad de que no podemos continuar con la unidad ni con la decena, ¿verdad? Se nos acaban los números. Entonces, utilizando un poco lo que ya habíamos aprendido con la unidad y con la decena, existe la centena. La vamos a representar con una C. ¿Qué creen ustedes que pasa con la centena? ¿Cómo podemos formar nosotros la centena? Bueno, utilizando lo que ya conocemos con la unidad y la decena, quitamos el 9. Y vamos a colocar un 0 en la unidad, como lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Quitamos el 9 en la decena y colocamos
un 0 en la decena también. Y ahora, ¿qué imaginan ustedes que va a pasar? Correcto, tenemos que empezar otra vez una cuenta, pero ahora en la centena. Comenzamos por el número 1. ¿Reconocen este número? Muy bien, este es el número 100. El número 100 nos permite empezar a contar también por unidades, es decir, el 101, 102, 103, 104, cambiando de números en la unidad. Por ejemplo, el 104, ¿verdad? Podemos también cambiar de números en la decena. Por ejemplo, puedo cambiar del 0 al 1, luego puedo cambiar del 1 al 2, puedo cambiar también del 2 al 3 y colocarlo en la decena. Bien, así puedo ir cambiando de números constantemente y empezar a formar las decenas. Puedo formar muchos números, ¿verdad? Y así puedo ir contando también en centenas, cambiando de número en la centena. Puedo cambiar igualmente hasta el 9. Por el momento lo voy a dejar con el número que habíamos empezado, que es el número 100. Perfecto. Ahora, vamos a repasar un poco lo que hemos aprendido. Quiero que cierres tus ojos, yo también los voy a cerrar y vamos a regresar un poco en el tiempo para aprender otra vez lo que estábamos viendo en clase. Bien, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos y repasamos sobre la unidad y su manera de contar, ¿verdad? Que se cuenta de uno en uno. Aprendimos y recordamos cómo se cuentan las decenas o cómo se forman las decenas y que se pueden contar de 10 en 10. Y lo más importante, aprendimos a construir el número 100 que representa la centena y también aprendimos que se puede contar con ese número. Bueno, para repasar, estos números, estas figuras representan la unidad, son cuadros muy pequeños, ¿verdad? Estas tiras representan las decenas. Y estos cuadros, que son un poco más grandes, van a representar la centena. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden a identificar cómo formar con estos materiales un número. Voy a colocar un número en la pizarra y ustedes deben ayudarme a identificar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el número que está en la centena. Ese número es el número 1. Entonces necesito un cuadro muy grande. Bien. El siguiente número es el número que está en la decena. Muy bien, es el número 1 también. Por lo tanto necesito una tira. Y se recuerdan que los cuadritos, los cuadros pequeños, representan el número de la unidad. ¿Qué número es el que está en la unidad? Muy bien, el número 3. Entonces necesito 3 cuadritos. 1, 2 y 3. Bien, con esas figuras logramos formar el número que está acá. ¿Ustedes conocen este número? ¿Pueden decirme el número que está colocado? Muy bien, es el número 113. Esto nos puede ayudar a mejorar el conteo de los números en las centenas. Bien, ahora que aprendimos esto, tienes un nuevo reto.
Puedes ir escribiendo los números de las centenas en tu cuaderno y puedes colocar cosas que tú has visto en los alrededores, por ejemplo, hojas, porque hay muchas hojas en los árboles, cantidades que tengan un número que pueda tener una centena. Por ejemplo, yo puedo decir que un árbol tiene unas 100 hojas, ¿verdad? O que hay un lugar, una playa que, por ejemplo, tenga unas 120 conchitas de mar. Entonces puedes ir viendo qué cosas hay que puedan contener a una centena. Bien, quiero que compartas también lo aprendido con tu familia. También recuerda que debes lavar las manos con abundante agua y jabón o antibacterial. Recuerda que debes cuidarte y cuando salgas a la calle, utiliza también tu mascarilla. Sigue trabajando en casa y te invito a que sintonices la próxima sesión. Hasta luego.